cuando no puedan asistir, entonces tengan la posibilidad, los hermanos, que puedan ver la clase y también la presentación en PowerPoint. Yo lo envío a los correos electrónicos. Por lo tanto, tienen los apuntes, tienen las clases grabadas también. Y de parte del estudiante, responder las tareas y rendir los exámenes. Idealmente en la fecha correspondiente sería magnífico para no atrasarnos tanto y llevar un orden en cuanto a sacar los promedios después, para que no se demoren mucho los hermanos. Y así tenemos todo bien ordenado. A medida que vamos avanzando con las clases, pueden hacer preguntas, activar el micrófono. No tenga problemas de activar el micrófono, tener alguna pregunta o opinión o algún punto de vista personal que tenga acerca de lo que estamos trabajando. El chat a veces no logro ver el chat, por eso es que es mejor activar el micrófono e interrumpir la clase sin problema. Vamos a ver ahora el plan de curso. Ah, no le he enviado el plan de curso, hermana Pamela, tengo que enviárselo ahora. Finaliza la clase, le voy a enviar el plan de curso. Ya. Sí, eso me Y faltaba ver. le envié el otro plan de curso de historia de teología, le envié el plan de curso. Sí. Vamos a ver. Aquí estamos entonces. Aquí estamos. Esta es la materia. Bendiciones, hermano Félix. Comenzamos entonces hoy día 17 de mayo y finaliza la materia el 12 de julio del año 2024. Las unidades de crédito que entrega la materia son 5 unidades de crédito. Lo que cancelan los hermanos son unidades de crédito. El valor de la unidad de crédito en el reglamento interno se encuentra especificado, son 15.000 pesos la unidad de crédito. Y eso se multiplica por las 5 unidades de crédito que se obtienen. Lo que cancelan siempre los hermanos son unidades de crédito, no los meses en los cuales están estudiando, porque a veces una materia dura un mes y medio, a veces 2 meses, 2 meses y medio. Lo que cancelan en su totalidad son unidades de crédito. Tenemos la descripción de la materia, los objetivos generales específicos, el contenido también del curso. Tenemos también en la segunda página el sistema de calificación. Tareas, son 8 tareas en total para esta materia. Se rinden 3 exámenes y hay una disertación también. La disertación tiene 20% de la nota final. La tarea de examen es 40%. Si quieren profundizar, muestra la parcelación de la materia. Hoy día trabajamos la clase 1 y trabajamos la clase 2. Y la actividad de parte del estudiante es entregar la tarea número 1, como lo indica acá. Comenzamos a las 7, finalizamos a las 8:30 la primera parte. Y la segunda clase comenzamos a las 9 y finalizamos a las 10 de la noche. Si quieren profundizar más su conocimiento acerca de la historia de la iglesia, aquí tenemos la bibliografía, los libros que ustedes pueden adquirir. Los apuntes de las clases están basados sobre el libro de Robert M. Baker, Compendio de la Historia Cristiana de la Casa Bautista de Publicaciones. Y otra de las obras muy importantes de la historia de la iglesia es de Justo González. Él tiene 2 tomos, tomo 1 y tomo 2, y los otros son capítulos de esos tomos. La era de los mártires, por ejemplo, o la historia de la Reforma Protestante, entre otros. Pero esos son los libros sugeridos o que pueden leer para comprender más o profundizar mucho más la materia de historia inicial. Vamos a presentar inmediatamente la clase correspondiente a hoy día, a esta primera parte. Vamos, tengo problema con mi computador, está es muy lento. Si no tenés paciencia para hacer la presentación, parece que tengo que
reiniciarlo o a hacerle algunos ajustes. Y vamos a esperar un rato para hacer la presentación. Pueden ir tomando apuntes también, porque cuando termine la clase voy a hacer algunas preguntas relacionadas con lo que hemos visto en la clase. Y vamos a tener que tener paciencia para hacer, para que se abra el PowerPoint. Cuando realicemos el descanso voy a tener que reiniciarlo, ¿ah? Porque está demasiado lento este computador. Vamos a ver cuánto se demora en abrir el PowerPoint. Aquí. Seguimos esperando. Bien, aquí está la primera presentación. Al lado izquierdo, en una esquina de su pantalla, se encuentra un símbolo antiguo del cristianismo. Este es el conocido también como el crismón, porque tiene una X. Esa es una chi en griego. Y al medio está la Ro. Se parece a una P, pero es Ro en griego. Son las iniciales de Cristo, de Cristo. En los primeros 300 años de la historia del cristianismo, era muy peligroso identificarse como cristiano, porque era una religión proscrita, una religión ilícita. Era muy peligroso, se exponía al creyente a ser arrestado, perseguido, o le podían aplicar la pena capital, que era la muerte. Por lo tanto, en estos primeros 300 años, el cristianismo se identificó de esta manera. Y alrededor del crismón se encuentra, pareciera que fuera una especie de un timón de un barco. Lo que quiere expresar esa escultura es que Cristo es el que dirige la vida de los seres humanos. Y hay uno que está mirando al cielo y parece que lo que quiere expresar con esa idea es que al mirar a Cristo se va al cielo y otro parece que está mirando abajo. No recuerdo muy bien si quería indicar que se iba al infierno.
y está suspendido por una cruz. Ahí se logra ver, un creyente ve la cruz. Un incrédulo no ve nada, alguna idea religiosa. La figura que está al medio es el Pantocrátor. Es un ícono de la iglesia bizantina en Constantinopla, actualmente Estambul. Eso lo encontraron pintado en, en mosaico en la iglesia de Santa Sofía, detrás de unas pinturas que comenzaron a descascarar los turcos, porque esa iglesia se convirtió en una mezquita y después se va a convertir en un museo, y eso es lo que encontraron actualmente. Un, un ícono de lo que antiguamente fue la iglesia cristiana. Cristo está con estos dedos así en la imagen, indica la dos naturaleza humana de Jesucristo, y los tres dedos indican la doctrina de la Trinidad. Al lado derecho de su pantalla se encuentra el monumento a los reformadores protestantes. Ahí está Guillermo Farel, el que obliga a Juan Calvino a quedarse en Ginebra para liderar la reforma protestante. Juan Calvino también está ahí, John Knox, y el otro no recuerdo el nombre del reformador siguiente. Y abajo Martín Lutero, en un monumento en Alemania, con la Biblia, porque la fe cristiana vuelve nuevamente a la Biblia. El Martín Lutero era un hombre tosco, un hombre rudo, un alemán que tenía un carácter muy fuerte. El combustible para Martín Lutero era tener un contrincante con el cual debatir. Eso a él le motivaba para poder, escribir y trabajar a favor de la reforma protestante. Ahí tenemos desde el origen del cristianismo en el Imperio Romano, el Pantocrátor, en el Imperio Bizantino o la Iglesia Católica Oriental o el catolicismo, oriental, después la Reforma Protestante juntamente con Martín Lutero. Cuando comienza el cristianismo, hubo anteriormente una preparación previa con la finalidad de abonar el terreno, preparar el escenario para la venida del Señor Jesús. Este escenario lo va a preparar el Señor, por supuesto, por medio de su providencia. Providencia es que Dios dirige los acontecimientos de la historia para que se lleven a cabo sus buenos propósitos. Esa es la idea de la providencia. Y Dios va a levantar un imperio para que conquiste buena parte del territorio donde luego va a surgir el cristianismo, y esta es la cultura griega, con Alejandro Magno, quien quería unir todo el oriente con el occidente por medio de la imposición de la cultura griega. Por medio de la filosofía de los griegos, ellos llegaron a la conclusión de el monoteísmo. Se percataron de la inexistencia, la ficción, el invento de los dioses, y llegaron a la conclusión del monoteísmo. Se dieron cuenta que los dioses de los cuales describía, los griegos, tenían las mismas cualidades, imperfecciones, debilidades, vulnerabilidades de los humanos, por lo tanto sospecharon ellos que son creaciones e invenciones de los hombres. Pero también al ver la creación del mundo, indicaron que esto no pudo haber sido creado desde la nada, alguien tuvo que haberlo creado, pero alguien perfecto, que no tiene las mismas características de los dioses inventados de los griegos. Debe haber un dios entonces. Llegaron a ese concepto monoteísta, pero por medio de la especulación, por medio de la filosofía o la revelación general. Era abstracta, especulativa, fría. No satisfacía, por supuesto, el espíritu del ser humano porque no era religión, era filosofía. El otro elemento de la cultura griega que va a contribuir a la expansión del cristianismo va a ser el idioma. Todo el Imperio Romano, el idioma que adoptaron va a ser el idioma griego, porque era el imperio que estaba anteriormente, son las consecuencias, los resultados de lo que deseaba Alejandro Magno. Por lo tanto, todos hablaban el griego. El idioma franco, el idioma internacional del comercio, era el idioma griego de esa época.
Cuando llega el Imperio Romano, en todas las provincias, en todas las regiones y naciones, el idioma para los intercambios comerciales era el griego. Facilitó la comunicación del Evangelio este idioma, porque en todo el imperio, a cualquier nación donde van a ir, que está sujeto bajo el Imperio Romano, el idioma es ese. El Nuevo Testamento se escribe en el idioma griego, porque el Nuevo Testamento se escribe con finalidades misionales para que todo el mundo tuviese acceso a la fe en la persona de Jesucristo. Y también el espíritu griego va a contribuir a la expansión y el crecimiento del cristianismo, porque el espíritu de los griegos se caracterizó por la búsqueda de la verdad. Entregó esa necesidad de parte de los seres humanos de conocer la verdad. Cuando viene Cristo, dice que Él es la verdad. Y los cristianos hablaron acerca de la verdad encarnada en la persona de Jesucristo. Los griegos entonces contribuyeron, por medio de la filosofía, por medio del idioma y por medio del espíritu, a el crecimiento o la buena recepción del cristianismo cuando llegó. También otra de las culturas que contribuyeron para el origen y la extensión, por supuesto, del cristianismo fue la cultura romana. Los ciudadanos romanos gozaban de la protección del imperio. Y muchos cristianos tenían la ciudadanía romana, por lo tanto podían circular a través de todo el imperio, con el gran privilegio de ser un ciudadano romano. El apóstol Pablo era un ciudadano romano, por lo tanto él podía movilizarse sin ningún problema y tenía la protección y los privilegios de un ciudadano romano donde quiera que se encontraba el poder de Roma. Los caminos romanos también dieron gran impulso a la interconexión entre las provincias con el imperio, con la capital, pero al mismo tiempo ayudaron luego a los cristianos, por medio de esos mismos caminos, conectarse con los demás hermanos de otras regiones y difundir por medio de esos caminos el Evangelio. Estos caminos romanos no van a ser superados sino hasta la creación del ferrocarril en el siglo XIX. Hasta esa época no van a ser superados estos caminos romanos. También la paz romana le daba protección en el mar, estaba libre de guerra también, todo el imperio. De esa manera el cristianismo logra consolidarse en el imperio, en este imperio. El gobierno mundial de Roma también llegó a ser el enemigo posteriormente del cristianismo antes de finalizar el siglo I. Pero Roma contribuyó para la difusión y la expansión del cristianismo. La cultura griega, la cultura romana, entonces aportan y abonan el terreno donde va a crecer la fe cristiana. Aquí tenemos un mapa de lo que están viendo ustedes en su pantalla, de lo que antiguamente fue y dominó o controló el Imperio Romano por toda la orilla del mar Mediterráneo, controlaba absolutamente el mar Mediterráneo. Se extendió este imperio hacia el occidente. Los imperios anteriores, en la fértil Media Luna o en Asia Menor, como los asirios, por ejemplo, los babilonios, y luego los medos persas, los griegos, y ellos se extendieron hacia el oriente, hacia el occidente. En todo ese territorio, entonces, el cristianismo nace. La religión judía también es otra de las culturas que aporta al crecimiento de la fe cristiana. Después de la cautividad babilónica, se recalcó el monoteísmo en el pueblo hebreo y también la relación personal con Dios. Anteriormente los judíos tenían problemas en cuanto al monoteísmo, nunca practicaron el monoteísmo ni creían en el monoteísmo. Practicaron distintos tipos de religiones como la idolatría, politeísmo, animismo, monolatría o enoteísmo. Acá, después del 538, los judíos van a practicar y van a creer firmemente profundas convicciones del monoteísmo radical, un solo Dios. Los griegos, por medio de la filosofía, llegaron al conocimiento, a la comprensión o a la intuición de un Dios,
y los judíos, por otra parte, enseñándolo por medio de las escrituras, la existencia de un Dios. Y la diáspora también va a contribuir para la extensión del Evangelio. Todos los judíos, en todas las provincias del Imperio Romano, con sus sinagogas, están enseñando la ley de Moisés, la religión judía, tienen sinagogas por todas las provincias del imperio, y esto va a contribuir después para que el apóstol Pablo, cuando predique, encuentre un terreno, un lugar donde pueda dirigir la palabra y pueda predicar el Evangelio a personas que tienen disposición a escucharle. Y esos son los judíos en las sinagogas. Las sectas judías, algunas de ellas, como los fariseos, creían en la resurrección de los muertos, creían en los milagros, en lo sobrenatural, en ángeles, en demonios. Por lo tanto, ya los fariseos, por ejemplo, y usan todo el Antiguo Testamento, desde Génesis y Apocalipsis, no así. Los saduceos, que solamente utilizan el Pentateuco, fueron ellas las sectas judías que van a contribuir también para que se surja, se expanda, goce de buena recepción, que no sea tan chocante el mensaje del Evangelio. Los griegos, los romanos y la cultura judía entonces contribuyen para la venida de Jesús de Nazaret. Aunque pueda ser contradictorio en cuanto a la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, pero así ocurrió. Dionisio el Exiguo, él quiso determinar la fecha exacta del nacimiento de Jesús de Nazaret y comenzó a contar los años del gobierno de cada uno de los reyes de Roma. Y él concluyó que el nacimiento de Jesucristo ocurrió 753 años de haberse fundado Roma. Y ahí cometió un error Dionisio el Exiguo, porque él sumó a dos reyes, lo sumó como si hubiesen gobernado uno detrás de otro. En realidad fueron corregentes, es decir, gobernaron simultáneamente. Y él contó esos años por separado, cuando en realidad debieron haberlo contado dentro de un mismo periodo nada más. Y ahí cometió el error, calculó mal. Él dijo, desde la fundación de Roma hasta el nacimiento de Cristo transcurrieron 753 años de nuestra era. Sin embargo, Flavio Josefo aborta un dato muy importante. Flavio Josefo dice que Herodes murió poco después de la muerte de los niños, perdón, murió el 750 de la fundación de Roma. Ahí ya tenemos un problema. No puede haber muerto antes Herodes el Grande del nacimiento de Jesucristo. Herodes murió en el 750 años desde la fundación de Roma. Mateo señala que Herodes murió después de la muerte de los niños. Por lo tanto, Cristo debió haber nacido antes del 750, desde la fundación del Imperio Romano, o desde de este país, o esta cultura, o esta nación romana. No 753 años de la fundación. Teniendo en cuenta la muerte de los inocentes, la visita de los magos y la muerte de Herodes, la fecha aceptable entonces sería entre el 749 o 748 años desde la fundación de Roma, nació Jesucristo. Por eso que la fecha es entre el 4, entre el 3 o el 4 años antes de Jesucristo, nace Cristo. Por eso la fecha es un poco contradictoria ahí, pero se debe a ese problema de Dionisio Lexivo. Calculó mal
el nacimiento de Cristo desde la fundación del Imperio de Roma, o de Roma. ¿Se entendió esa parte, mis hermanos, o quedó alguna duda? O mi hermana. Bienvenido, hermano Patricio. O no se calculó, o no, o no lo aclaré muy bien. Ahí me dicen si no se entendió. ¿No hay pregunta ahora? ¿Sí? Ah, ok, ya. Muy bien, muy bien. El, mire, cuando envié las presentaciones, debajo de la diapositiva hay unos apuntes personales. O sí, son mis apuntes de clase. Ahí está lo mismo que le estoy diciendo mi hermano, mi hermano. El ministerio de Cristo se puede dividir de la siguiente manera. Inicial en Judea. Ahí en Judea lo describe ese ministerio de Jesucristo, el Evangelio de Juan. Pero no va a seguir los sinópticos, porque los sinópticos solamente se limitan a explicar el ministerio de Cristo en Galilea de los gentiles. Tiene diversas retiradas de las multitudes. En una de esas retiradas se produce la transfiguración y también la gran confesión de Pedro. Cuando Cristo le pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Allí Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios bendito. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí se producen estas retiradas de las multitudes para una instrucción más personalizada con los discípulos de Cristo. Luego a Judea, a Perea y la última semana de Jerusalén. Allí, en esa última semana, se le da mucho énfasis, porque es el periodo de mayor importancia, donde más tinta se derrama para describir la obra del ministerio de Cristo. Y después de la resurrección. Ahí tenemos, del 4 hasta el 30 después del Señor Jesucristo, el ministerio de Cristo resucita, asciende a los cielos y la iglesia nace allí en Jerusalén. Los comienzos del cristianismo. Después que Cristo ascienda a los cielos, le dice, esperen acá en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Sara, los enfermos, sean expulsados los demonios, resucita a los muertos. Impresionante lo que hacen los discípulos. La sombra de Pedro sana a los enfermos. La ropa de los apóstoles sana a los enfermos. Extraordinario. Y Dios confirma la predicación con señales, prodigios y milagros. Los hipócritas de la iglesia caen fulminados por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Cuando Pedro le dice, ¿quién le motivó a mentir al Espíritu Santo? Cayó muerto Ananías y Zafira. La gente tenía miedo de acercarse a conversar o a entrar a la iglesia cristiana porque dijeron, pensaba la gente Ananías y Zafira mintieron al Espíritu. Y si nosotros tenemos pecado, quizás nos vaya a ocurrir exactamente lo mismo, mejor nos quedamos acá, ¿no? Tenían miedo de entrar a la iglesia, los cristianos, dice el libro de los Hechos. Eso explica de alguna manera en la extensión y el crecimiento de la iglesia cristiana, pero desde el punto de vista humano también demanda una explicación. Una, uno de las razones que explican el crecimiento del cristianismo fue el declive del paganismo. Recuerden que la filosofía griega contribuyó al declive del paganismo. Estaba diciendo que los dioses eran invención en realidad de los seres humanos, porque tienen las mismas debilidades, problemas, vulnerabilidades de nosotros, pero debe haber un dios. Y bueno, esto fue paulatino, ¿eh? No es que ya la gente no creía en esos dioses, pero contribuyó de alguna manera. El paganismo estaba en declive. Y como estaba en declive, en un momento van a culpar los paganos, van a culpar
al cristianismo por las causas y los desastres naturales que están sufriendo, porque dicen ellos, hemos olvidado la adoración a nuestros antiguos dioses romanos, quienes nos dieron la gloria, porque ya está evidenciando que el paganismo está sufriendo un declive. Y las religiones paganas no podían compararse tampoco con la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, porque las enseñanzas de cristianas son insuperables. Amar a los enemigos, bendecir y no maldecir, poner la otra mejilla. Si alguien te pone a pleito con la túnica ni la capa, le niegues. Orad por los que os persiguen, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os ultrajan y destruyen nuestro nombre. Si alguien te obliga a ir una milla, ve con el dos. Bien, vence el mal con el bien. ¿Quién puede compararse con enseñanzas tan sublimes como esa? La resurrección de los muertos. No se puede comparar las enseñanzas del cristianismo con las religiones paganas. El otro factor que contribuye al crecimiento del cristianismo fue que cada cristiano se convirtió en un misionero. Todos los cristianos estaban muy comprometidos con difundir la fe cristiana. Y esto se debía o obedecía a la instrucción que tenían los cristianos de la época, la formación cristiana. 3 años se demoraban en formar los antiguos, durante estos 300 años de cristianismo, a un cristiano. 3 años se demoraban. Se les instruía sobre asuntos de la fe, en la conducta, en el estilo de vida que debía adoptar, y también en las prácticas cristianas. En eso consistía la preparación de un cristiano. Se aseguraban el discipulador de la persona que estaba bajo su cargo que realmente estaba convertido. Y cuando se aseguraba después de esos 3 años que estaba realmente convertido, lo presentaba a la iglesia como candidato al bautismo. Cuando una persona comenzaba su discipulado, esperaba 3 años para tomar el bautismo y después la primera posibilidad de comer o tomar la Santa Cena, porque antes de eso eran despedidos. No hay una parte del culto en que no podían continuar los que no eran bautizados. 3 años. Eran cristianos de tomo y lomo, que eran huesos duros de roer, eran como un roble, como un peguín. Nada lo hacía cambiar de parecer. Aunque viniera un león, una fiera salvaje a despedazar su cuerpo, la fe cristiana no lo iban a negar, lo demostraron ese discipulado, esa formación espiritual, conocido como el catecumenado, fue efectivo para producir cristianos. Fue una, un método muy eficaz, muy contundente. Fue una escuela realmente extraordinaria de formar a un cristiano y formarle un carácter cristiano. Por eso que eran capaces de resistir hasta la muerte y no negar a Jesucristo. Glorificaron a Cristo con las torturas y la muerte, porque cada cristiano se convirtió en misionero por el compromiso que tenían, por la formación que recibían. 3 años se demoraban estas personas en bautizarse. Y también la convicción del cristianismo de que solo Cristo podía salvar al mundo, si eso lo pidieron los discípulos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo hombre. Para que las personas no se perdieran eternamente en el infierno, era necesario que se convirtieran a Cristo. Cada creyente estaba convencido de esto. Por eso que cada creyente se comprometió de evangelizar a toda persona que tuviese contacto con ella, porque sabía que esa alma, si no se le predicaba a Jesús, corría peligro de perderse eternamente. Esa es la otra razón. Cada cristiano se, se convirtió o se convenció
de que Cristo solamente es el único camino para salvarse, no hay otra posibilidad. Y el otro factor fue la seguridad de la pronta venida de Cristo. Ellos sabían que Cristo iba a venir en su generación. Por eso ellos trataron de evangelizar hasta donde pudieron, porque sabían que el tiempo era muy corto. Incluso el apóstol Pablo señalaba eso, que ni siquiera procurasen en casarse, porque él sabía que en cualquier momento Cristo vendría. Por eso él se dedicó a predicar y establecer iglesias, porque todos los cristianos pensaban eso, Cristo venía en su generación. Y en estos 2000 años también pensamos lo mismo, en nuestra generación vendrá el Señor, la convicción profunda que tenían los creyentes. Eso es son los factores que explican el crecimiento fenomenal de la iglesia cristiana en este periodo. El Señor le había dicho a los discípulos: esperen en Jerusalén, esperen acá en Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. Entonces me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Se lo había dicho. Los cristianos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo en Pentecostés y se quedaron ahí en Jerusalén. No siguieron predicando el Evangelio. Quedaron con el avivamiento espiritual en Jerusalén. Se, se enfocaron en ellos mismos, en su crecimiento personal. Pero cuando mataron a Esteban, comenzó la persecución a los cristianos. Y ahora los cristianos comienzan a huir de Jerusalén. No van a evangelizar las otras zonas geográficas. Lo que los cristianos están haciendo es huir de Jerusalén para que no los maten también como a Esteban. Pero en esa huida, entre tanto, ellos predicaban el Evangelio. Pero es porque Dios lo presionó por medio de, de la persecución salir a evangelizar la otra zona geográfica. Por lo tanto, acá, del año 30 al año 45, después del Señor Jesucristo, el martirio de Esteban marca un punto decisivo en estos dos aspectos. Los cristianos salen para evangelizar y movió profundamente a Saulo de Tarso. Algunos dicen, esa expresión de camino a Damasco, dura cosa de dar coces contra el aguijón. Algunos señalan que el apóstol Pablo, cuando ve a Esteban morir de esa manera, él ya tenía convicciones cristianas, pero que estaba luchando contra esas convicciones. Y eso es lo que significa dura cosa de dar coces contra el aguijón. Y después, en el año 45 al año 68 después de Cristo, se conoce como el periodo de la expansión misionera. La figura principal de este periodo es el apóstol Pablo. Él es la figura principal durante la expansión misionera. ¿En qué sentido? Al realizar 3 viajes misioneros durante los años 45 y 48. Recuerde que el apóstol Pablo es un rabino. Estudió en Jerusalén, a los pies de Gamaliel. Y el apóstol Pablo también es un ciudadano romano y es de cultura griega. Sabe hablar varios idiomas: el arameo de nacimiento, el hebreo por religión, el griego porque es su cultura, y el latín porque es ciudadano romano. Y él dice, yo sé hablar varios idiomas. Y como es de Tarso, ha leído los libros de los poetas, de los filósofos, de los estoicos, de los epicúreos, y es capaz de citarlo en el Areópago de los griegos. De memoria, cita y alude a todos y lo sabe de qué se trata las filosofías
de las personas que se encuentran dialogando y debatiendo o discutiendo en el aerópago. Y en Atenas puede predicar sin problema. Y como es fariseo, es rabino judío, cuando va a alguna provincia del imperio, se va los días sábados a la sinagoga, se presenta. Él es Saulo, Saúl, rabino, estudiante de Gamaliel. ¿Y qué creen ustedes que van a hacer las autoridades de la sinagoga? Donde no tienen rabino, sino que ellos mismos se incluyen. Aprovechen al rabino, le dice, el Señor le bendiga, Dios le toca la palabra. Y el apóstol Pablo predicaba en las sinagogas judías, porque era rabino, aprovechaban eh, la oportunidad de que un rabino nos ha venido a visitar. Y el apóstol Pablo se presentaba y decía, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, les prometió que por medio de él serían bendecidos todas las naciones de la tierra y por medio de su simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esa simiente es Jesucristo. Yo lo vi camino a Damasco. Impresionante, cuenta su testimonio, ¿eh? Yo lo vi camino a Damasco. Yo consentí con la muerte de uno de sus seguidores, de Esteban, y escuché cuando pedía perdón por sus verdugos, y dijo que vio a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, y nosotros lo matamos, yo consentí con su muerte. Y después yo lo vi camino a Damasco, se me apareció. Estuve 3 días ciego, y después Ananías, enviado por él mismo, me dijo que él lo envió y que iba a poner sus manos sobre mí, y yo recobré la vista y fui lleno del Espíritu Santo. Un tremendo testimonio del apóstol Pablo, ¿eh? Y él resucitó de los muertos, está vivo, él es el creador, el sustentador de todas las cosas, es el eterno Hijo de Dios. Algunos judíos, al escuchar el sermón del apóstol Pablo, el día sábado en la sinagoga, se enfurecieron, lo quisieron matar, lo expulsaron de la sinagoga. Y otros, que eran judíos, algunos prosélitos, otros temerosos de Dios, los temerosos de Dios son extranjeros que no se han circuncidado, los prosélitos son extranjeros que sí se han circuncidado, algunas mujeres también creen, y se van con el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo organiza una iglesia en la casa de alguien que tenga recurso económico y la casa sea grande, y ahí se organiza. Comienzan a reunirse. Y a veces están sábado y domingo reunidos. Y luego el apóstol Pablo establece anciano en esa iglesia, lo organiza. Luego, en su segundo viaje y tercer viaje, lo visita y mantiene correspondencia con ellos a través de cartas. Esas son las cartas que nosotros tenemos, de Timoteo, de Gálatas, de Efesios, Filemón, Colosenses, Filipenses, entre otros. No le fue tan complicado al apóstol Pablo, como estamos viendo, de predicar y levantar iglesias, porque lo sacaba de las sinagogas. Porque recuerde que una de las culturas que contribuyó a la extensión del evangelio fueron las sinagogas. Fundó iglesias en los centros cristianos más importantes del siglo I, porque sabía que en aquellos lugares luego las personas se convertían y después volvían a sus sectores rurales y llevaban el evangelio también. Pablo es la persona más importante durante este periodo. El periodo del crecimiento occidental ahora. Nos encontramos acá, del año 68, después de la muerte del apóstol Pablo, al año 100, después del Señor Jesucristo. Se produce en el año 70 después de Cristo, se produce la destrucción del templo de Jerusalén. Después los judíos pelearon contra Roma y fueron destruidos, y los sobrevivientes dijeron, cuando el imperio romano llegó a nuestras puertas para atacarnos, todos los cristianos huyeron. Los cristianos judíos, todos los cristianos huyeron.
son gente traidora. Claro, el Cristo se lo había dicho anteriormente, el Señor se lo había dicho. Cuando ya vean la señal desoladora, huyan a los montes, huyan, y él, porque se refería al Imperio Romano, porque el juicio de Dios llegará sobre Jerusalén. Entonces los cristianos que hicieron huyeron para no sufrir el asedio de Roma. Los judíos nada más sufrieron. Los cristianos que eran judíos huyeron. Sobrevivieron a esa matanza, a esa carnicería que hubo en Jerusalén en la época. Y después los judíos en el concilio de Jamnia, en el año 90 después de Jesucristo, van a reunirse en un concilio, concilio de Jamnia. Entre tantos resoluciones que adoptaron fue negarle la entrada a todos los cristianos que entraban a una sinagoga. En ese momento, después de la destrucción de Jerusalén entonces, entre el 68 y el 100 después de Cristo, el cristianismo formalmente es otra religión. Se corta el vínculo y se rompe el vínculo con el judaísmo. Son dos religiones diferentes. Anteriormente el cristianismo era una secta dentro del judaísmo, pero después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, rompe absolutamente y definitivamente hasta el día de hoy relaciones con los judíos. Son dos religiones completamente distintas. Bueno, no tan completamente distintas, pero distintas en el sentido de lo fundamental que los une eh, ha sido roto porque no creen en Jesucristo y en el Nuevo Testamento tampoco. Pero eso fue, en la destrucción de Jerusalén fue muy importante. Allí la iglesia cristiana se identifica, se autodefine a sí misma, se identifica como algo diferente al judaísmo. La tradición señala que Juan el apóstol se fue a Éfeso y allí se va a convertir en el obispo de la iglesia de Éfeso. En la literatura posterior existe el indicio de que los cristianos se extendieron a todas partes del Mediterráneo occidental. Durante este periodo, los cristianos, ¿cómo celebraban los cultos o sus ritos? Ellos leían las escrituras del Antiguo Testamento, del mismo modo como nosotros en la actualidad. Con respecto al gobierno de la iglesia primitiva, consistía en un cuerpo local autónomo, con dos oficiales y también con dos ordenanzas. Los oficiales eran el pastor, que en griego es poimen, o también se le conoce como presbítero, o también como episcopo, pero poimen, presbítero, episcopo, no son rangos eclesiásticos, sino que son matices para describir una función que realiza una persona o varias personas dentro de una iglesia local. Se le llama a esas personas como pastor porque pastorean a los creyentes. También se le denomina presbítero porque gobierna la iglesia. Se le denomina también episcopo, obispo, porque sobreveen, supervisa las almas dentro de una congregación. Después, cuando la iglesia crezca, los obispos, presbíteros, poimen, adquirirán ya connotaciones jerárquicas, tendrán rangos, pero a esta altura son matices solamente de los oficiales de la iglesia. Y están también los diáconos. Los diáconos en el libro de los Hechos cumplían labores administrativas, eran los tesoreros de la iglesia. Ellos recibían los recursos y luego los repartían para atender las mesas, es decir, distribuían los recursos económicos a las viudas de la iglesia de Jerusalén. Pero no se limitaba la tarea de los diáconos a las tareas de ser tesoreros de la iglesia, sino que también algunos de ellos comenzaron a predicar el evangelio. Cumplían funciones entonces administrativas, de tesorería a la iglesia, de misioneros, de evangelizadores, de discipuladores. Era, era amplia el trabajo que desempeñaban los diáconos.
Y también habían diaconisas, diáconos y diaconisas. Y todos cumpliendo esa función de la predicación y diversos oficios, actividades dentro de una congregación. No existía distinción especial entre clérigo y laico. Todos eran, todos eran iguales en ese sentido. El credo, perdón, el- los clérigos y los laicos surgieron después, cuando comenzaron a deformarse la fe cristiana. Las ordenanzas que tenía la iglesia en esta época era el bautismo y la Santa Cena. La liturgia era muy sencilla, porque cantaban, como nosotros cantaban. El modelo del culto de la iglesia primitiva era la sinagoga. Allí se cantaba, muy importante los cantos dentro de la iglesia, siempre ha contribuido para, para alimentar el espíritu, hace bien al espíritu, porque se expresan sentimientos, emociones, están ahí, los cantos. Y también lectura de la palabra de Dios, era muy importante. Eran oficiales de la iglesia los que leían las escrituras, los lectores. En la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy están esos oficiales de los lectores. Hay un canto en la iglesia, bueno, en la iglesia ortodoxa todo se canta. Si usted ve por YouTube, la Divina Liturgia de la iglesia Antioquía de Siria de Santiago está en Providencia. Y como todo se canta, cuando le corresponde a los lectores, ellos dicen, eh, a ver, ¿cómo dicen? Dios te bendiga, lector, algo así. Dios te bendiga, lector, pero en tono litúrgico, cantando. No, la paz sea contigo. La paz sea contigo, lector. Porque había lectores desde esta época. La tasa de analfabetismo durante el periodo del Imperio Romano, gentil, porque los judíos todos leían de los 5 años, pero los gentiles, los que no eran judíos, y los analfabetos eran hartos, eran bastantes. Por lo tanto, la instrucción bíblica que ellos tenían era los días domingos, en los cultos. Era la única opción de lo que escuchaban cuando se leía la escritura. Esa era la instrucción de los cristianos de esa época en cuanto a la Biblia, de lo que leían en las congregaciones. Y también las exhortaciones, las oraciones y las exhortaciones. Lectura de la Biblia, cantos, oración y exhortación de las escrituras. Esas eran las actividades de la iglesia primitiva. El modelo son las sinagogas. El primer jefe de la iglesia de Jerusalén fue Jacobo. ¿Quién fue Jacobo? El hermano del Señor, Jesucristo, pariente. Era hermano porque era hijo de la misma mamá, de María. Y después, ¿qué pasó con Jacobo? Murió Jacobo en el año 62 por los judíos y los jefes de la iglesia decidieron trasladarse a Pela después, al otro lado del Jordán, porque comenzaron a sospechar de las autoridades de la iglesia cristiana. Después siguió Simón, también eran parientes de Jesucristo. Mire, los dirigentes de la iglesia cristiana, la primera en Jerusalén, eran familiares de Jesucristo. Todos estaban emparentados, porque Simón va a seguir después de la muerte de Jacobo. Y lo que van a dirigir la iglesia siempre van a ser los hermanos del Señor, pero recuerde que después del 62 huyeron, se fueron a Pela, al otro lado del río Jordán. Y en Jerusalén quedó la iglesia gentil. Hay una iglesia gentil y la iglesia judía. La iglesia judía dirigida por los hermanos del Señor. En el siglo V, después de Cristo, se le pierde el rastro a esta iglesia. Estaban relacionadas esta iglesia con algunas doctrinas heréticas y algunas costumbres extrañas. Se diluyó con el tiempo esta iglesia. Eso lo dice Eusebio de Cesarea
y también lo comenta Justo González en su libro Historia del Cristianismo. Pero eso ocurrió durante este periodo, del 68 al 100. Se rompe el judaísmo con el cristianismo es otra religión, ya no más una secta del judaísmo, sino otra religión. Y los cristianos se reúnen aparte ahora, ya no más en una sinagoga, sino en las casas. Anteriormente iban a las sinagogas y ahí habían conflictos. Bueno, debido al gran conflicto, ya tuvieron que separarse definitivamente, pero lo que catapultó, definió a ambas religiones fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, porque ningún cristiano participó en esa revuelta armada contra Roma, peleando desde Jerusalén, porque Jesucristo se lo había dicho, huyan cuando vean el peligro que viene sobre Jerusalén. Bien, eso fue los inicios del cristianismo entonces. Estuvimos viendo en este periodo los comienzos del cristianismo histórico. Ahora, ahora nos vamos al otro periodo de la iglesia, el periodo de la dominación pagana. Ahora nos vamos al periodo del 100 al 325 después del Señor Jesucristo. Durante este periodo comienza a manifestarse la oposición pagana a la fe cristiana. Usted va a encontrar ridícula las razones por las cuales a los cristianos se les perseguía. Pero eso es lo que hicieron los cristianos, o sea, los mundanos, los incrédulos, contra el cristianismo. Surge el antagonismo popular. La gente común y corriente de la población romana comienza a criticar, a calumniar el cristianismo. La estrategia que emplea la gente, cuando odia a otras personas que no creen lo mismo que ellos, lo calumnian, lo difaman, le imputan culpa inexistente, inventadas. A los cristianos acá, durante esta época, se les acusó de ser los culpables de las catástrofes naturales. Si había un terremoto, ¿quién tiene la culpa? Los cristianos. Si hay una erupción volcánica, los cristianos. Si hay un desborde del río, los cristianos. Si hubo, ¿qué más puede ser? ¿Cómo se llama esto cuando se desborda los cerros? Mm, Cuando llueve. ¿Alguien levantó la mano? No, no, mi hermano, es que era para decirle que si fue algo parecido a lo que hizo Nerón, o sea, por la destrucción de cuando hubo ese incendio en Roma, creo, Sí. em, que quemó gran parte de la ciudad y él culpó a los cristianos, ahí se podría denominar como un antagonismo popular o no Y, es tan así. y más bien hay un antagonismo, podríamos decirlo, imperial ahí, porque el mismo emperador fue el que lo culpó a los cristianos. Pero era una costumbre. Lo que ocurría, lo malo que ocurría, los cristianos tienen la culpa. Un derrumbe, un desmoronamiento, una montaña, los cristianos tienen la culpa. Por cualquier cosa tienen la culpa. La hermana Pamela, ¿es decir algo? No está muteada. Activó el micrófono, pero no se escucha. El hermano Patricio, ¿debe decir algo igual o no? No, era el aluvión, el Eso, nombre aluvión. del Si derrumbe. había, si había un aluvión, los cristianos tienen la culpa. Por cualquier cosa tenían la culpa. Increíble, ¿eh? Cuando tienen alguien, un enemigo, alguien que tiene una creencia, una práctica, un estilo de vida distinto, lo comienzan a calumniar, a perseguir. Siempre ha sido así, siempre, históricamente. Por lo tanto, no se sorprenda si hay algún tipo de... Lo miran extraño a los creyentes, los evangélicos, porque es normal, es histórico. Personas que piensan diferente, actúan diferente, tienen otro estilo de vida diferente, comienzan a odiarlo, a calumniarlo, a difamarlo, a culparlo de todo lo desastre. Ahora lo culpan de homofóbico, no sé de qué, de machista, no sé, de patriarcado, ¿no? De todo lo que, ¿qué más le podrían culpar? De retrógrado,
y así, muchas calumnias, pero es normal. Siempre ha sido así, personas que tienen otras creencias, otros estilos de vida, comportamiento. Ignorantes también le llaman, fundamentalistas, talibán, y así. No sé qué otros términos ustedes han escuchado para referirse a los cristianos. Sometidos a su pastor, que son Canutos, canutos también. Y le dicen, pues tú haces lo que tu pastor te dice, tú no actúas sin tu pastor. Es como si los creyentes no tuviesen cerebro, no pensaran por sí mismos. Bueno, eso es normal, ¿eh? Siempre han perseguido a los creyentes. Aquí los paganos dijeron, la gente común y corriente dijeron, los desastres naturales ocurren porque hemos abandonado nuestra antigua religión, los dioses antiguos, para aceptar uno nuevo que es una secta que es judía, en esa época lo consideraban como secta judía, a los cristianos. Por eso los dioses nos están castigando, mira, es muy fácil desprestigiar a un grupo, a un pueblo, a una nación, para justificar luego las matanzas. Sí, así es el tema. La, los genocidios se justifican por calumnias, por difamación, necesitan un argumento para aniquilar un grupo, como lo hicieron los turcos, por ejemplo. Los turcos otomanos exterminaron al 90% de los armenios en el siglo XX, el gran genocidio armenio, a los asirios, que eran cristianos, a los arameos, que eran cristianos. ¿Cuál era la razón? Solo porque eran cristianos, por esa es la razón, por cristianos lo aniquilaron. Sobrevivieron gracias al Señor, los armenios, cristianos, cultura armenia, por cultura son cristianos aquellas personas. Pero ¿cuál fue la acusación? Eran sediciosos, conspiradores, estaban tramando aniquilar al Imperio Otomano. Es lo mismo que el Imperio Romano acusó a los creyentes, es exactamente lo mismo. Ellos mataron a los armenios, los mataron simplemente porque eran cristianos. Y así podríamos seguir enlistando en la multitud de genocidios, siempre hay excusas para todo. Lo otro es que el antagonismo popular, la gente del pueblo, torcía el vocabulario cristiano. Eso es también lo que ocurrió. Torcieron el, el vocabulario cristiano. Se acusaba a los cristianos de ser ateos. La acusación, a ser son ateos. Es decir, sin ídolos. No tienen ídolos. No veneran a los dioses, no adoran a los dioses, no le prestan culto a los dioses. Por eso que los dioses están enojados con todos nosotros y por eso nos han castigado, pero es porque los cristianos no la adoran. Y también se le acusaba de ser caníbales, de practicar la antropofagia. Comen, comen carne humana. No sé si usted ha escuchado aquí en Chile a un grupo de personas que le han acusado, se comen a la gente, se comen a los niños. ¿Lo ha escuchado, no? Sí, hermano Patricio, a quién se acusa de comerse a los niños? No, ¿se acuerda la acusación que salió con que se comían a la guagua, a los fetos, pero no eran los cristianos? No, no, claro, los comunistas. Es muy gracioso a los comunistas. Los comunistas comen guagua. Pero eso lo inventaron los de la derecha. Nosotros no somos ni de la derecha ni izquierda, simplemente estoy mencionando un, un episodio para justificar la muerte de otro, necesitan inventar algo, atroces, algo atroces. Se comen a los niños. En el campo se nos decían a nosotros cuando éramos niños, cuando vengan los gitanos, escóndanse, porque los gitanos se comen a los niños, lo echan a hervir en una olla y después se lo comen. Entonces nosotros cuando veíamos en el campo a los gitanos, corríamos, cualquier cosa que encontráramos, zarza, mora, donde habían pica pica, nos tirábamos con susto a escondernos de los gitanos. Increíble lo que se inventa de gente que uno no conoce, ¿eh?
otras culturas, a los cristianos se le culpaba de comerse a gente, que decían ellos, los cristianos comen el cuerpo de una persona que se llama Jesús, se comen el cuerpo de Jesús. Y no solamente practican el canibalismo comiéndose el cuerpo de Jesús, sino que también beben la sangre de ese hombre. Y también, justo Gonzalo lo dice en su libro, que se comían a un niño en un pan, como un sándwich. Se comían a los niños como dentro de un sándwich. Comían a los niños, a un tal niño Jesús se lo comían. Y las cosas que inventaban los paganos contra los cristianos. También se le acusaba de ser incestuosos. Los cristianos practican el incesto. ¿Por qué? Porque ellos se casan entre hermanos. No se casan con otras personas. Entre hermanos se casan. ¿Qué le parece la acusación? También de inmoralidad, porque ellos celebran una fiesta de amor. Y como los mundanos no estaban invitados a esa fiesta de amor, entonces comenzaron a inventar. Era una orgía lo que se vivía ahí, en esa fiesta de amor, que una fiesta ágape se llama, la fiesta de ágape, era una comida que servían todos los cristianos para tener coinonía o comunión, y luego se iban a tomar la Santa Cena. En el libro de Corintios presenta ese escenario. Los cristianos practican la magia, la Santa Cena, el bautismo, son ritos mágicos. Por eso se acusaba a los cristianos. También el antagonismo popular frente a los cristianos se debió a la ética cristiana, porque el comportamiento, el estilo de vida de los cristianos era muy distinto, diferente. No participaban los cristianos en los brutales e inmorales espectáculos y torneos en los coliseos romanos, donde se mataban animales, se mataban a los gladiadores, los luchadores. Los cristianos se negaban a matar a sus hijos abandonándolos en las calles. Había una multitud, todas las noches habían niños y niñas, principalmente niñas abandonadas y tiradas en los basureros de Roma, cuando los padres no los reconocían, porque la inmoralidad era grande en esa época, y proliferaban los prostíbulos también. Los hijos de esas relaciones, entonces, lo arrojaban a la basura. Una multitud de niños y niñas. Los proxenetas iban a buscar a estas niñas. Y los otros personas que contrataban, esclavizaban a estos niños que eran abandonados en los basureros para convertirlos en esclavos y en gladiadores posteriormente. Eso era lo que practicaban los romanos. Los cristianos se opusieron a esto, no lo practicaban. No vivían lujuriosamente, no exaltaban el materialismo como sí era frecuente en el Imperio Romano. Por eso los paganos perseguían a los creyentes. Pero también la otra razón es porque era una amenaza económica a los creyentes. Los que se dedicaban a vender templos, estatuas o estatuillas pequeñas de los dioses, como Diana de los Efesios, por ejemplo, lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se enoja mucho cuando está predicando el apóstol Pablo con Bernabé, porque están hablando acerca de que los dioses son inventos de los seres humanos, hay un solo Dios nada más, y arma una tremenda revuelta y quieren lapidar prácticamente al apóstol Pablo. Y si todos se hacen cristianos, nadie va a comprar estatuas, ni templos tampoco, mini templos. Por lo tanto, la economía, el sustento económico de muchas personas en el Imperio Romano iban a quebrar, porque nadie más iba a comprar estos materiales. Esa es la otra razón por la cual se persigue a los cristianos desde el antagonismo popular o desde el pueblo común y corriente. Pero el cristianismo no va a sufrir solamente un ataque de parte de la población en general, sino también a asaltos intelectuales. Gente intelectual, personas cultas, también a contribuir para justificar la persecución a los cristianos, y uno de ellos son Celso y Porfirio, filósofos griegos del segundo y tercer siglo. Atacaron las creencias cristianas de la persona de Cristo
Atacaron los milagros, la resurrección, la gracia, la regeneración, el cielo, el infierno, la inmortalidad. Pero en un sentido positivo, estos asaltos intelectuales a la fe cristiana contribuyó para la fe cristiana. Porque gracias a estas invectivas, a estos asaltos de personas inteligentes, intelectuales, cultos, filósofos, romanos, surgieron también los apologistas cristianos. Apologistas son defensores de la fe. A eso se refieren los apologistas, lo que hacen defensa de la fe. Apología es defensa de la fe. Apologista, lo que defienden la fe. Y comienzan a escribir los escritos polémicos. Los apologistas se conocen con ese nombre a escritores preparados de los siglos segundo y tercero, que se esforzaron por justificar las doctrinas del cristianismo contra los ataques de los filósofos paganos. Ellos escribieron para defender al cristianismo contra las acusaciones del ateísmo. Ellos decían, nosotros no somos ateos, somos adoradores del único y verdadero Dios. No practicamos el libertinaje, puesto que no dejamos abandonados nuestros niños en los basureros, sino que practicamos la castidad. No nos casamos no practicamos el incesto, sino que los hermanos son de la misma fe. Y no practicamos la inmoralidad tampoco, somos fieles a nuestras esposas, a nuestros cónyuges, no practicamos el canibalismo, y todo eso lo van a defender los apologistas. Ellos decían que la fe cristiana no es nueva, sino que es muy antigua, es una fe milenaria. Por lo tanto, en ese sentido, por ser antigua, por ser milenaria, ha contribuido al mundo, presentaban ellos como argumento o como evidencia de la antigüedad de la fe cristiana, las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos decían que son los continuadores de los escritos del Antiguo Testamento. Y algunos se atrevieron a decir incluso que hasta los filósofos, esto es un extremo, pero lo utilizaron también, todos los argumentos servían en este momento. Hasta los filósofos griegos no, ni siquiera son originales porque lo que ellos dicen ya Moisés lo había dicho con anterioridad. Es decir, le dieron su respetabilidad al Evangelio, gracias a los apologistas, los defensores de la fe. Justino Mártir, por ejemplo, el año 168 después de Cristo, filósofo samaritano, convertido al cristianismo, decía que los cristianos no deberían ser condenados sin un previo juicio, sin audiencia, porque los cristianos son inocentes de todas las acusaciones que se le plantean. No son ateos, no son peligrosos para la seguridad política del imperio, porque cuando a los cristianos se les prohibió la práctica del cristianismo por todas estas acusaciones, demandaron adoración al emperador también, se negaron los cristianos a adorar al emperador, y los cristianos tienen que reunirse ahora, pero clandestinamente. Y si los romanos ven a cristianos reunidos clandestinamente, pueden sospechar de uno de los crímenes peores contra el imperio romano, que es la sedición y la conspiración para el derrocamiento del imperio. Era muy peligroso como lo veían los emperadores. Y los políticos, a los cristianos, por esa razón, porque celebraban su culto clandestinamente. Pero Justino Mártir decía, no son peligrosos para la seguridad del imperio, porque los cristianos, más que cualquier otro, están orando por las autoridades, porque eso es la enseñanza cristiana, oran por las autoridades, y para que exista la paz que ellos mismos disfrutan, si habría paz dentro del imperio. Solo el cristianismo tiene la completa verdad. El paganismo consiste en fábulas inventadas por los demonios, decía Tertuliano. No era Tertuliano, era Justino Mártir. Bueno, son son muchas persecuciones o apologistas que defendieron la fe. Pero fue positivo los ataques intelectuales. Después vino
la persecución física. Primero el antagonismo popular, los asaltos intelectuales, y ahora se manifiesta la oposición pagana al cristianismo en la persecución física. La razón es que los romanos practicaban la religión por razones políticas. Comenzaron cuando el cristianismo se separó del judaísmo. Ahora se dieron cuenta que no es una secta dentro del judaísmo, por lo tanto, la religión cristiana es proscrita, es una religión ilícita, se debe perseguir, porque rehúsan adorar al emperador, no le quieren quemar incienso ni orar al emperador. Los emperadores romanos se dieron cuenta que para uniformar la religión, el imperio, para que exista un sentimiento de unidad nacional o imperial, la única forma es que todos adoren al emperador, porque no se pueden imponer a otras provincias los dioses romanos, pero sí se puede imponer la adoración al emperador. ¿Cómo demuestra la lealtad, la subordinación de los habitantes del imperio al emperador? Adorándole, quemando el incienso, iban a recibir un documento, ese documento dice que adoró al emperador. Los cristianos van a adoptar diversas formas, diversa política para tratar este asunto. ¿Qué hacer? Algunos dijeron, vamos a adorar al emperador, le vamos a quemar incienso, vamos a orarle, pero mi corazón va a estar muy alejado de, de depender o creer que el emperador es un dios, porque yo adoro a solamente un dios. Eran principalmente los cristianos con ideas gnósticas. No tuvieron problema en adorar al emperador porque dijeron ellos, el emperador no es Dios. Nosotros vamos a hacer esto simplemente para cumplir un deber cívico nada más. Otros cristianos que tenían amigos que eran políticos, autoridades romanas, sobornaron a algunos y le pagaron para que le dieran un documento de que habían adorado al emperador, aunque nunca le habían adorado. Por una parte no practicaron la idolatría porque no incurrieron en adorar, pero por otra parte compraron un documento falso. Increíble, ¿eh? Eso hicieron los cristianos durante este periodo. Es como cuando alguien no tiene licencia de conducir, se dirige a un lugar para que le den eh, por debajo de la mesa un certificado de licencia de conducir. Eso hicieron los cristianos durante este periodo. Pero la gran cantidad de otros creyentes consideraron esto arbitrario. Esto es peligroso. No podemos comprar un documento porque eso sería antiético. Una actitud anticristiana. No podemos orar al emperador porque también eso es adoración. No podemos quemar incienso al emperador. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a negarnos a adorar al emperador. No importa las consecuencias. Nosotros adoramos solamente a un Dios y nos mantenemos íntegros hasta la muerte, hasta el final. Y la gran masa de cristianos adoptó esa última posición. No sé cuál de todas esas posiciones adoptaría usted, mis hermanos, ¿eh? Porque tomaron esas tres decisiones. Pero los cristianos dijeron, vamos a mantenernos íntegros. Nuestra conciencia va a estar limpia hasta el final. Venga lo que venga. Torturas, leones, no pueden cortar los brazos, las piernas, desollarnos vivos, no pueden arrancar nuestros ojos. Otra mujer dijo, aunque me maten, mi hijo que está recién nacido, el Señor lo va a cuidar. Otros le matan los hijos a frente de ellos, no van a adorar al emperador, se resisten a adorar al emperador. Y aquí comenzó una carnicería de cristianos, un asesinato indiscriminado de cristianos. El siglo IV va a ser peor todavía, perdón, en el 303 va a ser el último más terrible persecución. Pero durante este periodo, las persecuciones no fueron universales, fueron locales, intermitentes, en algunos lugares más duros que en otros. Pero la religión cristiana fue prohibida, ilícita, es una religión ilícita. En algunas provincias
no se hacían tanto problema con los cristianos, a menos que alguien los denunciara. Y esto fue problemático. Los cristianos, por ejemplo, si tenían un negocio, alguien que tenía envidia de un cristiano quería deshacerse de la competencia. Entonces, ¿qué es lo que hacía el creyente? El creyente se limitaba, perdón, el incrédulo decía a la autoridad romana, allí al frente hay un cristiano. Y la autoridad romana le decía, ¿usted es cristiano? Sí, es cristiano. Entonces lo obligaban a adorar al emperador, y él decía eso, no voy a adorar al emperador. Se deshacían del cliente y así terminaba la competencia. Por rivalidad, por conflicto, por envidia, comenzaron a denunciar a cristianos. Pero después, el 303, ya el imperio universalmente, donde haya cristianos, ahí se va a buscar. Muy bien, mis queridos hermanos, hermanas, vamos a concluir de tener esta